Que el Señor les bendiga. Damos la bienvenida a cada uno. Este es Discipulado, donde formamos discípulos para Cristo. El tema que hoy compartimos: no admitas acusación, Cristo ya te perdonó. Colosenses capítulo 1, versículo del 13 al 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El Padre de la Gloria nos ha perdonado por medio de su Hijo Jesús. Al ser humano le cuesta entender ese perdón. Existe lo que llamamos culpabilidad primordial, lo que hace por ahí que sientas una acusación. Cuando una persona comete algo malo, la culpa comienza a acusar en el pensamiento. Dios no te va a perdonar. Dios no va a redimir nuevamente tu pecado. Esto ya estuvo en la cruz del Calvario. Ya lo hizo nuestro Señor Jesús. Cuando tú creas que Él ya te perdonó y viene ese arrepentimiento a tu corazón, ese redarguir, tú lo vas a recibir, aunque oigas una acusación que dice no lo mereces. Incluso el enemigo puede usar gente que te conoce y conoce tu pasado para reforzar una acusación contra ti que no vas a ser perdonado. Hoy quiero compartir esta enseñanza contigo para decirte que Dios ya te perdonó en la cruz del Calvario. No se trata de que te puede perdonar, es que ya te perdonó. Con esta enseñanza vamos a quitar velos que van a permitir que renuncies a todo espíritu que bloquea a muchos, que es el espíritu de culpa. La culpa es un mensajero de Satanás y muy astuto, cuya asignación es impedir que recibas el perdón de Dios. Utiliza pecados antiguos y actuales para acusarte en los pensamientos, en la conciencia, manteniéndote alejado de Dios y evitando que tome la decisión del arrepentimiento. Cuando Dios te perdona, Él te ve solo en el futuro, no te recuerda tu pasado. ¿Quién es el único acusador de tu pasado? Es Satanás. ¿Y a quién usa para señalarte? A personas a tu alrededor y a tu misma conciencia, para decirte cosas que Dios olvidó hace mucho tiempo y por las que ya te perdonó y por las que ya te limpió con su sangre preciosa. ¿Para qué? ¿Para qué esa duda y esa voz de culpabilidad? Para que tropieces. ¿Será que Dios ya me perdonó? Porque aquel fulano todavía cree eso de mí. Recibir el perdón de Dios no depende de la opinión de la gente. Moisés fue un asesino en Egipto, mató a un hombre, sin embargo Dios lo llamó, lo perdonó, lo limpió. ¿Y dónde lo envió? ¿A dónde? Precisamente 40 años después lo está enviando a Egipto, al mismo lugar donde había matado. ¿Cuál fue la reacción de los egipcios cuando lo vieron? Ahí viene el asesino. Pero Moisés se mantuvo firme. Sí, fui un asesino, pero Dios ya me perdonó. Hoy vengo como libertador. La gente siempre buscará recordarte tu pasado. ¿Quién no tuvo un pasado? Todos lo tuvimos. ¿Qué eras antes? Mujeriego, mentiroso, alcohólico, fornicario, adúltero. ¿Qué eras antes? Revestido de toda maldad, injusticias. El diablo es experto en acusar de todo eso que tuvimos en el pasado. A veces estás caminando en pureza y superación, pero alguien desconfía de vos y te señala. El diablo buscará muchas formas para impedir que recibas el perdón de Dios. Por eso hoy es necesario asegurarte o que te asegures de recibirlo. No es mañana ni después. Si una persona no acepta a Cristo, no cede su derecho a Jesús como abogado. Por tanto, bajo el castigo divino va a continuar. Esto significa que antes de recibir el perdón de Dios, la vida está en oscuridad, sin propósito, sin sentido. Por eso somos llamados a esta transformación de vida que ocurre cuando recibimos el perdón que Dios ya nos entregó en Cristo Jesús, cuando tú crees y hay arrepentimiento. La vida entonces se empieza
a tener luz. Cuando tú recibes ese perdón, nos convertimos en luz y sal de la tierra, dejando de ser oscuridad. Adquirimos una identidad espiritual, siendo llamados a ser sacerdocio real, embajadores de Cristo y anunciadores de la buena noticia. El perdón de Dios nos permite caminar con seguridad, con confianza. El perdón de Dios nos permite reconocer nuestra dignidad junto a otros creyentes. Nos permite el perdón de Dios ser parte de la nación santa y pueblo adquirido por Dios para manifestar sus virtudes. Solo quienes reciben el perdón de Dios andan confiados y levantan la cabeza, porque su autoridad y seguridad viene de Él, viene de Cristo. Por eso cada uno declaramos: recibo el perdón de Dios. Y de esa manera se cierran puertas al enemigo. El perdón de Dios tiene un efecto inmediato, o el perdón de Dios se mantiene mientras exista tiempo de arrepentimiento. Así es que estamos a tiempo. Dios es juez de los pecadores y juez del diablo también. Hay una justicia para el diablo que no se la puede quitar. La intervención de Jesucristo como abogado defensor, hay que entender que solo opera si la persona acepta y cede a su derecho de ser defendido por Cristo. De lo contrario, permanece bajo el castigo divino. La vida del creyente comienza realmente al recibir el perdón de Dios. Antes, la vida del creyente carece de luz, de sentido. Tras recibirlo, se transforma en luz y en sal de la tierra, y se obtiene esa identidad que ya dije como sacerdocio real. El perdón nos otorga libertad. ¿El perdón de quién? De Cristo. Nos otorga ese perdón seguridad, nos otorga un nuevo carácter, actitud, responsabilidad espiritual, y permite que seamos embajadores de Cristo bajo el favor divino, como rey o reyes y sacerdotes, caminando con confianza firmes. Entonces, la recepción del perdón o recibir el perdón asegura que la conducta, personalidad y prioridades del creyente se alinean a la voluntad de Dios. Bajo el perdón de Dios, el creyente permanece firme como un árbol plantado junto a corriente de agua. Así lo dice Salmo 1. Inamovible frente a tormentas y adversidades. La santidad protege contra provocaciones y discusiones inútiles. Apártese de personas conflictivas. Mantenga su corazón limpio. Asegúrese de tener esa cobertura espiritual que Dios le ha dado y evite conflictos con el enemigo. Para terminar, o como un resumen final, el perdón de Dios es transformación profunda, es luz, es identidad y autoridad espiritual para el creyente. La aceptación del perdón es un acto de fe que garantiza libertad, firmeza, constancia en la congregación y protección frente a las acechanzas del enemigo. La verdadera vida en Cristo comienza al recibir el perdón y permanecer bajo su cobertura divina. Que el Señor le bendiga.